Bien, ahí estamos grabando. Bueno, empezamos unidad 14, sedimentación. Acá, sin duda, todas las preferencias de la cátedra en cuanto a bibliografía están en el libro de Fuss. Les recomiendo mirarlo, está muy interesante, muy completo. Me parece que es la mejor forma adicional a la teoría de encarar el tema. Así que insisto, muy recomendable el enfoque que le hace el libro de Fuss a este tema que nosotros denominamos unidad 14, que es sedimentación. Fíjense dónde estamos. Estamos acá. La semana que viene van a ver centrifugación con Martín y la otra semana tienen ciclones y agitación y mezclado conmigo y se acaban las clases. Ya estamos acá, en la última porción del último tercio de la materia. Bien, en cuanto a sedimentación podemos trabajar con equipos discontinuos y ver cómo se diseñan para escala industrial o sino equipos continuos, que estos sí o sí son utilizados industrialmente y normalmente los llamamos espesadores. Pero vamos a hacer una mini clasificación entre lo que es sedimentación discontinua y lo que es sedimentación continua. Básicamente, y como para arrancar, definimos sedimentación, lo tienen escrito, pero por la duda lo charlamos. Definimos a la sedimentación como una operación de separación de una suspensión en un líquido claro y una pasta con mayor contenido de sólidos, una pasta que normalmente llamamos barro. Es decir, separamos una suspensión en un líquido claro por la parte superior y una pasta de mayor contenido de sólidos a la inicial por la parte inferior. Normalmente utilizamos para esta separación de las partículas sólidas de una suspensión la fuerza sobre las partículas que pueden ser generadas por campos gravitatorios o por campos centrífugos. En este caso y en esta unidad vamos a trabajar con separación de partículas debido a fuerzas asociadas al campo gravitatorio. La semana que viene van a ver con Martín separación de partículas asociadas a campos centrífugos. Así que nuestras fuerzas en esta unidad, nuestras fuerzas a considerar van a ser gravitatorias y vamos a buscar, por un lado, insisto, un líquido claro y por la parte inferior de los equipos un barro con alto contenido de sólidos, con un contenido de sólidos superior al original de la suspensión. En cuanto a sedimentación gravitacional, lo que sabemos es que es lenta. Yo no diría que es poco utilizada, quizás sea menos utilizada que la separación centrífuga, que es mucho más rápida, pero hay muchas operaciones industriales, sobre todo las de tratamientos de fluentes, que utilizan sedimentación gravitacional. Si las operaciones son discontinuas, vamos a necesitar de tiempos largos de residencia dentro de los equipos, y si las operaciones son con equipos continuos, vamos a necesitar grandes áreas transversales para lograr el objetivo deseado. La separación centrífuga, también muy utilizada en la industria, requiere tiempos menores, equipos más chicos, pero normalmente equipos más sofisticados y usualmente más caros. Acá tenemos algunas figuras, algunas fotos, algunos croquis de equipos asociados a sedimentación gravitacional. En los equipos continuos usualmente tenemos que determinar el área y la longitud, en algunos casos la profundidad del sedimentador, y en espesadores la relación diámetro a altura. En equipos discontinuos normalmente la clave en el diseño está en determinar el tiempo de sedimentación, básicamente con
ensayos de probeta, empezar a evaluar y analizar cómo va cambiando la altura del líquido claro con el tiempo. Pero básicamente, insisto, nuestro diseño va a cambiar si estamos hablando de sedimentación continua o si estamos hablando de sedimentación discontinua. Y arranquemos con sedimentación discontinua. Usualmente se toma la muestra que vamos a trabajar y acá hacemos una salvedad. Casi siempre vamos a requerir para el diseño de los equipos de sedimentación de pruebas experimentales. Entonces, normalmente se toma una probeta y se llena con una suspensión de concentración lo más homogénea posible y se comienza a medir el tiempo. Vamos a ver que si medimos lo que nosotros llamamos Z, inicialmente esto es el Z sub 0, después el Z o la altura que vamos midiendo con el paso del tiempo es entre la interfase A y la interfase B, y cuando desaparece B, el Z es entre la interfase A y entre la fase A, perdón, y la fase D. Pero siempre vamos a medir con el tiempo esta altura, esta altura, esta altura, esta altura y esta altura, siempre ubicándonos en la interfase. Inicialmente la altura inicial es Z sub 0 y después empezamos a medir los Z en esta interfase, fluido clarificado, fluido de concentración igual al inicial, en este caso lo mismo, Z es la altura de la interfase fluido clarificado, fluido de concentración original, y después cuando desaparece B seguimos midiendo acá, pero siempre vamos midiendo hasta dónde llega la fase de fluido clarificado. Por las dudas que no haya quedado claro, esta parte A es lo que llamamos zona de líquido claro o clarificado. Esta parte B es la que llamamos zona de concentración uniforme inicial X sub 0. La concentración con la que cargamos la suspensión en nuestra probeta. La zona C es una zona de concentración no uniforme con concentraciones de sólidos mayores a la concentración inicial de la suspensión, pero no uniforme, es decir, en este sector está un poquitito más diluido que en este sector. Y en la zona D es una zona de sólidos sedimentados en proceso de compactación. La zona D se va compactando cada vez más y se va concentrando. Esta interfase sigue bajando con el tiempo hasta un valor estable, pero esta zona durante un buen tiempo sigue concentrándose en sólidos porque va alargando fluido clarificado hacia la fase A. Entonces, esto es lo que veríamos en un ensayo discontinuo de planta piloto o de laboratorio. ¿Hasta ahí me siguen? Repito, para el diseño de sedimentadores vamos a requerir de ensayos de este tipo usualmente. Fíjense, repito un poco lo que charlamos recién. Figura la suspensión de concentración X sub 0 uniforme se coloca en la probeta. Figura B, las partículas comienzan a sedimentar. Se asume que alcanzan la velocidad terminal rápidamente, estableciéndose varias zonas de concentración. Si nos vamos a la figura C, las alturas de cada zona varían, pero A y D decrecen a expensas de B. En la imagen D se alcanza un punto donde las fases B y C desaparecen, todos los sólidos quedan en la fase D, y ese tiempo, el tiempo en el cual desaparecen la fase B y la fase C, si lograra medirlo, ese tiempo se llama tiempo crítico y está asociado a un punto crítico de sedimentación. En la figura E
tenemos ya directamente el proceso de sedimentación, que es solamente una compresión lenta de los sólidos. Esta interfase empieza a bajar un poquitito más hasta que se estabilice. ¿Se entiende cómo funciona un ensayo discontinuo? ¿Sí? Profe. Sí, sí, sí. Gracias, Camila. Es decir, en ese ensayo discontinuo nosotros vamos registrando alturas en función del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si la suspensión está conformada de partículas uniformes, podemos asumir sin demasiado error que todas las partículas caen con una velocidad aproximadamente igual y hay una marcada línea de separación entre el líquido claro y la suspensión B. Es muy fácil hacer este ensayo con la suspensión de partículas uniformes. Y podemos considerar partículas uniformes a soluciones con partículas de rangos de tamaños que no superen la relación 6:1. ¿Sí? Si entre la más grande y la más chica la relación no supera 6:1, seguramente el ensayo va a ser asociado a una suspensión con partículas uniformes. Ahora, si la suspensión es diluida y tiene partículas de tamaños diferentes, una de las cosas que vemos es que las líneas demarcatorias de interfase no son tan claras, son más turbias, más nebulosas, y es un poco más difícil realizar este tipo de ensayo. Una de las cosas que podemos hacer en ensayos de probeta, en ensayos vinculados a diseños de sedimentadores, es calcular la velocidad de sedimentación. Y si nosotros graficamos el Z en función del tiempo, por ejemplo el Z en centímetros en función de un tiempo en minutos, vamos a poder hacer esta grafiquita. Y de esta grafiquita se dice, en líneas generales, para equipos de sedimentación discontinua, que la B infinito de sedimentación es menos dz a dt. Esto es un clásico en sedimentación. B infinito es igual a menos dz a dt. ¿Sí? Porque insisto, si las partículas son conocidas o tenemos datos de las partículas, uno puede calcular un B infinito. Pero cuando estamos en un sedimentador que trabaja con efluentes cloacales o con efluentes de una planta pesquera, ya acá el concepto de fericidad, de relaciones de superficies específicas, DDS y esas cosas se complican mucho. Entonces, en casos reales, tenemos que hacer un ensayo discontinuo en probetas y asumir que B infinito es menos dz a dt. ¿Sí? Ustedes saben que si las partículas son chicas, normalmente el régimen de sedimentación es un régimen de Stokes. Tenemos flujo reptante, es decir, si los Reynolds son inferiores a 0,1, como suele pasar en este tipo de equipos, podemos utilizar el B infinito desarrollado por Stokes, es decir, el B infinito que viene de aplicar las ecuaciones de cambio, los balances microscópicos, y utilizar para el desarrollo y la resolución lo que se llama la función de corriente. Pero esta es la expresión de velocidades de sedimentación en régimen de Stokes. Igualamos esta expresión al menos de z a dt. Para no introducir factores de retardo, utilizamos como la densidad de la suspensión y la viscosidad de la suspensión. Con esta variación en la ecuación original de Stokes, no tenemos que considerar el factor de retardo y esta es una velocidad real. Y de hecho, este menos de z dt sale de una experiencia
práctica. O sea que este menos de z de t es real. Por lo tanto, lo aproximamos, en vez de poner la densidad y la viscosidad del fluido puro más un factor de retardo, utilizamos la densidad y la viscosidad de la suspensión. Obviamente, en casos reales, aparecen factores, aparecen efectos extraños que por ahí no fueron contemplados originalmente en esta expresión. Pueden aparecer fenómenos de floculación, de aglomeración, interacciones partícula-partícula. Entonces, esta expresión se modifica un poquitito más. Este 18 se mete dentro de una constante un poco más genérica y la expresión pasa a ser así. Sacamos el 18 y metemos una K acá, donde se incluye esa constante K que tiene en cuenta esos fenómenos o factores extraños que pueden aparecer en un ensayo sobre una mezcla o una suspensión real. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Gracias. Entonces, veamos. Habíamos dicho que el B infinito real era menos de z de t y era K por d al cuadrado, densidad de los sólidos, menos densidad de la suspensión dividido de la viscosidad de la suspensión. Si integro entre Z0 y Z, Z0 es la altura original de la suspensión y Z es la altura de la interfaz entre el fluido claro y el resto de las fases en función del tiempo. Si integro me queda esta expresión. Hasta acá me siguen. Usualmente o teóricamente esta ecuación es aplicable para todo Z. Sin embargo, después que hagan toda la parte de experimentación, van a ver que no nos da, si graficamos esto, no nos va a dar una recta en todos los momentos de la sedimentación. Pero tengan en cuenta que esta ecuación permite cálculo de tiempo de sedimentación para distintas alturas, podemos determinar el K experimentalmente y teniendo el K experimental podemos tener el B infinito. Insisto, cosas que van a pasar. Si uno grafica Z versus tiempo, esto es un caso real, da estas gráficas. Si uno lo lleva a un logaritmo de Z menos Z infinito sobre Z0, fíjense que da una gráfica así, con una pancita al principio y recién después se hace lineal. Lo que necesito que vean, y esto es parte de cuando yo era un poco más prolijo, esto es de un apunte, de una resolución de un problema mío de los 80s. Este grafiquito hay que hacerlo y de acá se sacan unos cuantos datos interesantes, pero esto les pido por favor que vayan a la figura 22.28 del libro de Fuchs, que está en la página 591, porque está muy bien explicado cómo sacar B infinito a partir de estos gráficos, ¿sí? Sobre todo para ver en qué parte del gráfico consideramos un comportamiento lineal, ¿sí? Repito, vayan a la página 591, a la figura 22.28 del libro de Fuchs. Fuchs también aplica esta expresión, que la llama la 22.6. Mi letra A se ha puesto bastante peor con el tiempo. Como verán, donde hay algunos agregados, los agregados son un poco más modernos y como verán he cambiado un poco mi nivel de prolijidad. Vamos a una sedimentación discontinua industrial. Equipos tienen de todas las formas y tamaños. Con estos equipos he trabajado un poco más que con equipos de clasificación, pero usualmente los llamamos decantadores, es decir, llenamos el equipo, dejamos reposar el lodo durante un determinado tiempo, los barros o el material es pesado, normalmente lo sacamos por debajo,
por el fondo a través de la utilización de una válvula, y la solución clarificada la sacamos de arriba mediante un sifón o mediante válvulas laterales, como tenemos acá. ¿Sí? Normalmente por debajo sacamos los lodos concentrados y por algún sector lateral sacamos la parte clarificada. Acá hay distintas formas de fondos cónicos, fondos toriosféricos. Pueden repasar o investigar un poco sobre los distintos formatos de fondos. El equipo más clásico de la sedimentación continua es un espesador DOR, y es a la vez el que más ingeniería tiene asociada. El resto son tachos muy parecidos a nuestras cámaras sépticas que ya nombramos en la clase anterior. Vamos a empezar a hablar de espesadores, y fíjense que en un espesador continuo, que es un corte muy genérico, pero en un espesador continuo nosotros tenemos continuamente todas las fases, y eso no desaparece durante la operatoria. Normalmente la alimentación se hace por un caño que va hasta la profundidad donde siempre tenemos fase de concentración igual a la concentración inicial, es decir, fase B. Normalmente el líquido clarificado sale por derrames o por bandejas laterales, y por debajo salen los lodos. Los fondos son bastante planos, pero hay todo un sistema de rascadores que van llevando los lodos concentrados, los lodos compactados, hacia una salida, hacia una abertura que está en el fondo y en el centro del equipo. Acá tenemos una especie de imagen un poco más detallada, con las paletas rascadoras. Estas paletas tienen un determinado ángulo, esas paletas giran muy lentamente, y si se fijan, el ángulo de estas paletas hace que los lodos de a poquito vayan yendo hacia la salida del equipo. ¿Sí? Tenemos muy bajas velocidades de giros de este mecanismo de rascadores, normalmente velocidades inferiores a una revolución por minuto. Son equipos de diámetros muy grandes y de altura muy baja, muy utilizados en el tratamiento de efluentes industriales, en el tratamiento de efluentes cloacales. No hay ninguna ciudad que haga un tratamiento de efluentes que no tenga un espesador DOR. ¿Sí? Vamos a ir al diseño del espesador DOR. Normalmente la suspensión entra acá en la zona B. Lo que tenemos que lograr es que haya una velocidad neta de los líquidos clarificados hacia arriba y una velocidad neta de los sólidos a concentrar hacia abajo. O sea, lo que buscamos en este equipo es que los líquidos vayan subiendo y que los sólidos vayan bajando. Normalmente la velocidad de subida del fluido clarificado la vamos a llamar U media, y esta U media, la velocidad de subida del fluido clarificado hacia la fase A, tiene que ser menor que la velocidad infinito real que ya calculamos de las partículas. ¿Acá me siguen? ¿Qué pasaría si la velocidad neta del fluido hacia arriba es mayor que la velocidad de las partículas? Las arrastraría hacia arriba. Exacto. Claro, estaríamos arrastrando partículas hacia arriba, y por la zona de los derrames asociados al sector A no estaría saliendo fluido clarificado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Me frenan cualquier cosa, ¿eh?
Es decir, en la zona de clarificación nosotros tenemos que lograr que la velocidad media de ascenso del fluido sea menor que la velocidad terminal de sedimentación real de las partículas, que la calculamos a través de experiencias discontinuas. En cambio, esta velocidad va a salir de nuestro diseño en relación a los caudales y al área transversal del equipo. Vamos a hacer algunas cuentitas pero muy sencillas, pero vamos a ir lentos, ¿sí? Fíjense, ya vamos a la entrada, vamos a decir que entramos con un caudal másico W sub 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Normalmente a lo largo de toda la materia los caudales volumétricos los llamamos Q y a los caudales másicos los llamamos W. El caudal másico de entrada de suspensión lo vamos a llamar W sub 0, que viene con una fracción másica de sólidos X sub 0. El equipo trabaja en forma continua, tiene un área transversal que vamos a definir, tiene una zona de concentración de sólidos que vamos a definir, y por arriba está saliendo un WL, un caudal másico de fluido clarificado, que por supuesto tiene un X sub L igual a 0. Y por debajo está saliendo un caudal másico WB, caudal másico de barros, que tiene una concentración X sub B. Una concentración expresada como fracción másica de sólidos X sub B. ¿Ahí me siguen? Si planteo un balance macroscópico de masa, tanto para líquido como para sólidos, en estado estacionario, porque ese es el estado en el cual trabaja este equipo, vamos a tener que para los sólidos, entra sólido W sub 0 por X sub 0. Por acá arriba no salen sólidos, entonces lo que entra de sólidos, W sub 0 por X sub 0, es igual a lo que sale de sólidos, WB por X sub B. Si planteo el mismo balance macroscópico de masa, pero para el líquido, hago que W sub 0 por 1 menos X sub 0, acuérdense que X son fracciones, entonces si X sub 0 es la fracción de sólidos, 1 menos X sub 0 es la fracción de líquidos en la admisión. Entonces, lo que está entrando de líquido es W sub 0 por 1 menos X sub 0. Y lo que está saliendo de líquidos es por arriba WL y por abajo WB por 1 menos X sub B. De la primera expresión es bastante fácil despejar W sub B y eso es lo que hacemos en este reemplazo. Díganme si estoy yendo muy rápido, si se entiende, pero esto es básicamente un balance macroscópico de masa, tanto para el sólido como para el fluido en estado estacionario. ¿Estoy yendo muy rápido? No, está bien. ¿De dónde despejamos W sub B? Me perdí en la parte final. Camila, de esta expresión nos queda fácil despejar W sub B, ¿sí? De la primera, está bien. De la primera, ¿sí? Y lo reemplazamos en la sí. segunda. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Gente, el resto de los que están sobreviviendo a esta clase, ¿me van siguiendo? ¿Alguien más que no sea Camila que... Todo bien, todo bien. Acá tengo una pregunta en el chat. Eduardo me dice, en la industria o en la práctica existen compuestos que se pueden agregar al espesador para acelerar la sedimentación. Sí. De hecho se llaman coadyuvantes y normalmente lo que hacen es aglomerar muchas partículas chiquititas con velocidades de sedimentación muy pequeñas, aglomerarlas y generar partículas muy grandes que sedimentan mucho más rápidamente. Estos coadyuvantes se usan tanto en sedimentación como en filtración. Y les comento, durante varios veranos
como estudiante de ingeniería química, yo era el encargado del control del agua de una pileta municipal muy, muy grande. La pileta tenía 25 de ancho en una parte, hasta 37 de ancho en la otra parte, por 50 metros de longitud. ¿Sí? Y las profundidades iban de 80 centímetros a 4 metros. No sé si me siguen. Piensen en una pileta tipo L, con una parte larga de 25 por 50 y otra parte un poquitito más chica, que tenía una profundidad de 4 metros. El volumen de agua que había era infernal, si quieren saquen las cuentas. Pero si piensan en una profundidad que va de los 80 centímetros a los 4 metros, y piensen en una pileta entre 25 y 37 metros de ancho por 50 de largo. Básicamente mi estructura de trabajo hacía que yo tenía unos filtros para la pileta que procesaban todo ese agua en un día. Sí, todos esos litros pasaban por mi filtro una vez por día. Llegó un momento que la pileta se había empezado a poner verde, 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 verde. No podíamos, regulábamos pH, regulábamos la concentración de cloro disuelto en agua y no había caso. El agua estaba cada vez más turbia, cada vez más turbia, cada vez más turbia. Empezamos a agregar bombas para aumentar el caudal de filtrado, para tratar de filtrar más, y no había forma de que el agua de esa pileta se clarificara. Empezamos a utilizar coadyuvantes de filtración y lo que logramos es que partículas muy pequeñas que no eran retenidas por el filtro aglomeraran, se convirtieran en partículas más grandes y de un día para el otro fue mágico y el agua de la pileta se puso translúcida casi mágicamente. Pero sí, sobre todo en la industria de alimentación, en la parte de vinos, se utilizan coadyuvantes de filtración y coadyuvantes de sedimentación, que hacen que partículas chicas que son muy difíciles de separar por sedimentación o por filtrado, aglomeren, aglutinen y se conviertan en partículas grandes que se separan fácilmente o por sedimentación o por filtración. Así que agradezco la pregunta de Eduardo, creo que era. ¿Seguimos? Carmen, Jimena, Camila, alguien que me haga que sí con el dedo y sigo. Dale, Sí, sí. Sí, sí, seguí. Estoy un plomazo, pero están muy callados del otro lado. Ayúdenme, por favor. Bien, teníamos esta expresión que venía de combinar un balance macroscópico de masa para sólidos en estado estacionario con un balance macroscópico de masa para líquidos en estado estacionario. Fíjense, el WL yo lo puedo desglosar en una velocidad media de ascenso de fluido clarificado por el área transversal del equipo por la densidad del fluido puro. ¿Eso se ve? WL, se acuerdan, era el caudal másico de líquido clarificado, que yo lo puedo asociar a la velocidad de ascenso del líquido clarificado por el área transversal del sedimentador por la densidad del fluido clarificado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y Sí. de la expresión de la filmina anterior yo podía despejar WL, igualando el WL que salía de los dos balances macroscópicos de masa para fluido y para sólido, ambos en estados estacionarios. Con esta expresión tan sencilla del WL obtenía una expresión para la velocidad de ascenso del fluido clarificado. ¿Sí? Y si recuerdan, esa velocidad de ascenso para el fluido clarificado tenía que ser menor que la velocidad infinito.
¿Sí? Entonces paso de esta igualdad, reemplazando en esta inecuación la velocidad de ascenso del fluido clarificado por esta expresión, paso a esta inecuación donde me dice que el área transversal mínima del equipo en la zona de clarificación, y en realidad en todo el equipo, porque el equipo es de un área transversal constante, la superficie mínima o el área transversal mínima del equipo tiene que ser mayor o igual que esto. ¿Sí? Donde esta XB de los barros es un dato normalmente que tenemos requerido, es una variable de diseño, y normalmente algún ingeniero de planta me dice, mira, los barros tienen que salir con esta determinada concentración. Así que este X sub B es una variable, es una imposición del proceso. ¿Sí? Y obviamente este densidad de sub A es lo que consideramos la densidad del líquido. La densidad del líquido puro, porque asumimos que no hay partículas sólidas en el caudal de fluido clarificado que está subiendo y saliendo por los rebalses. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué pasaría si el área transversal del equipo fuese menor a esta? Tendría un caudal alto para manejar en un área chica, la velocidad de subida sería muy grande y por lo tanto arrastraría partículas y la sedimentación sería imperfecta porque el clarificado estaría contaminado por partículas de sólido. Así que yo siempre tengo que lograr que la sección transversal del equipo sea mayor o igual a lo que sale de esta expresión, que viene de un desarrollo muy sencillo. ¿Hasta acá se entiende? Con estas expresiones muy sencillitas, sin hacer cosas raras, pude calcular con la ayuda de una experiencia previa en planta piloto o en un laboratorio que me permitió calcular B infinito. Este B infinito es experimental, ¿se acuerdan? Pero de esta forma sencilla yo puedo saber cuál es el área transversal mínima del equipo para que el fluido salga por arriba en forma clarificada. Normalmente después hay factores de seguridad. FUS hace referencia a varios factores de seguridad, quizás no tanto con el área transversal, pero sí FUS especifica factores de seguridad muy importantes para el área para el H de esta zona de concentración de lodos. Pero de esta forma ya sabemos el área mínima, el área transversal mínima de un equipo, un sedimentador DOR para clarificar de forma correcta y teniendo como parámetro una concentración de sólidos a la salida predeterminada. Ahora vamos a trabajar con la zona de compresión. Este cálculo es un poco más complicado. Acá van a tener que tener un poco más de paciencia y tener las antenas un poco más focalizadas. El tiempo de residencia de los barros en la zona de compresión, ese TR, se calcula como T sub B menos T sub C. Este T sub B es el tiempo que tarda en alcanzar una concentración X sub B de barros en los ensayos discontinuos. Y este T sub C es el tiempo, que también sale de ensayos discontinuos, el tiempo que corresponde al punto crítico. Entonces, ¿por qué a mi tiempo de residencia le resto el tiempo que tarda en alcanzar una concentración X sub B? Porque básicamente el equipo es continuo. Entonces, en la práctica, yo estoy trabajando a tiempos a los cuales le tengo que restar el tiempo crítico. ¿Eso está claro? Ese tiempo crítico salió en un ensayo discontinuo. Entonces, este tiempo crítico se lo tengo que restar
a los tiempos para alcanzar una concentración X sub B en un ensayo discontinuo, porque este es un equipo continuo. Entonces los tiempos van a estar asociados a este concepto. Y vamos a ver un poco, el volumen que tengo que tener en la zona de compresión en un espesador continuo. El volumen que tiene la zona de compresión en un espesador continuo, obviamente, es igual a la suma de los volúmenes ocupados por los sólidos más el volumen ocupado por los fluidos. El volumen que ocupan los sólidos es W sub 0 por X sub 0. Esto sería masa, esto sería caudal másico de sólidos por el tiempo de residencia, me da masa de sólidos dividido la densidad de los sólidos, me da el volumen de los sólidos en la zona de compresión. Repito, W sub 0, caudal másico de sólidos en la entrada, por concentración de sólidos en la entrada, son los sólidos que están entrando al equipo. Y los sólidos que están entrando al equipo son exactamente los sólidos que están saliendo del equipo, porque el equipo es un equipo continuo. Esto lo podría haber aplicado como W0 por X sub 0 o WB por X sub B, es lo mismo. La cantidad de sólidos que está entrando al equipo es exactamente igual a la cantidad de sólidos que está saliendo. Y en este caso, en la mayoría de los libros, el volumen de sólidos en la zona de compresión lo relacionan con los datos del problema. Entonces lo relacionan con W sub 0 y X sub 0. Es decir, masa, caudal másico de sólidos por tiempo de residencia me da masa de sólidos, dividido de densidad de sólidos me da volumen de sólidos en la zona de compresión. Y por otro lado, esta zona de compresión tiene concentraciones variables, pero básicamente el volumen de líquido en la zona de compresión lo vamos a sacar como la integral entre Tc y Tb de X sub 0 por X sub 0 por una relación de consistencia, un factor I, integrado en el tiempo, dividido la densidad de líquidos. Ustedes me dirán, ¿qué pasó acá? Acá aparece la cantidad de líquidos en la zona de compresión en función de la cantidad de sólidos en la zona de compresión y un factor de consistencia o una relación de consistencia I. Y ese I es la masa del líquido sobre la masa del sólido, y eso varía con el tiempo. A mayor tiempo, menor I. Cuanto mayor tiempo, más concentrados están los barros. Entonces, esa I es la relación de consistencia, es una relación adimensional entre masa del líquido sobre la masa del sólido. Como la concentración en ese sector va cambiando a medida que nos acercamos hacia el fondo, esa relación de consistencia es variable. Y por lo tanto, para la resolución de nuestro problema, definimos una relación I promedio y ponemos IM en vez de I. Al cambiar I como variable y reemplazarla por una IM promedio, hacemos la integral y sacamos el volumen de la zona de barros. IM lo calculamos como la I crítica, la relación de sólidos a líquidos a la concentración crítica, más la relación entre sólidos y líquidos de los barros que vamos a sacar del equipo, dividido 2. Es decir, suponemos que acá en esta interfase tenemos concentración crítica y que recién acá abajo del equipo tenemos concentración de sólidos, fracción de sólidos X sub B. Entonces, este IM, este I que era variable, lo convertimos en un IM, un I medio o un I promedio, calculándolo como I crítica
más I de barros dividido 2. ¿Te acabamos? Entonces tenemos calculado fácilmente el volumen de la zona de concentración o de la zona de los sólidos. La altura de ese volumen es el volumen de la zona de concentración dividida el área del equipo, que ya la calculamos. Entonces, como calculamos el volumen de esa zona y ya habíamos calculado el área del equipo, la profundidad H sale de hacer volumen de zona de concentración de sólido dividido el área del equipo. Así de sencillo. La cuestión es que acá los factores de seguridad son importantes y, por ejemplo, FUS suma, adiciona a este H calculado otros efectos. Normalmente FUS propone por la inclinación del fondo agregar 2 pies, por capacidad del tanque agregar 2 pies más y por sumersión de la alimentación y los efectos que pueda producir en esta interfase, que son muy pocos, agregar 3 pies. Entonces, a este H que sale de cálculos, FUS propone agregarle 7 pies más. Repito, 2 pies por inclinación de fondo, 2 pies por capacidad del tanque y 3 pies por sumersión de la alimentación. De esa forma, calculamos las dos variables, las dos cosas que tenemos que calcular para diseñar un sedimentador DOR. El área transversal del equipo para asegurarnos una clarificación eficiente y la profundidad de la zona de concentración de barros para que estos salgan con una concentración predeterminada, que es un parámetro del diseño, es un parámetro de los factores de ingeniería de la planta. ¿Esto se entendió? Es fácil la parte teórica, la parte práctica tiene una serie de complicaciones importantes. Por eso, por un lado los remito al libro de FUS para que vean un poco los gráficos. Sobre todo FUS está muy interesante cómo encuentra la zona lineal, es decir, esa zona donde dz a dt es lineal y cómo lo pueden determinar ustedes. Entonces, vean bien qué parte del gráfico de z versus t cambiado a un gráfico semilogarítmico les va a ayudar a encontrar la zona de linealidad, porque encontrando la zona de linealidad van a poder determinar el B infinito. Con el B infinito y algunos factores más van a poder calcular el área transversal. Con el área transversal y el volumen de la zona de concentración de sólidos van a poder calcular H, y con H y los factores de seguridad propuestos van a calcular el H total. Entonces, este equipo es básicamente una especie de cilindro con un fondo cónico. Si le calculé el área y le calculé el H, ya tengo casi todo listo y resuelto como para construirlo y después, por supuesto, validarlo. Siempre que uno hace un cálculo basado en cuentas, después tiene que validar que esté todo bien y que el equipo funcione de acuerdo a especificaciones. Estos equipos son muy utilizados en el tratamiento de fluentes. Las normativas mundiales son muy rigurosas en cuanto al tratamiento de fluentes. En Argentina se están aplicando de manera gradual, pero los controles y las sutilezas van aumentando con el tiempo, entonces todo lo que es tratamiento de fluentes tiene una importancia cada vez mayor dentro de lo que es diseño de los equipos de una planta, de lo que sea. Así que espero que hayan podido entender lo que es el diseño de sedimentadores, ya sea continuos o discontinuos, y en especial dentro de los continuos este equipo que es un espesador DOR. Miren la teoría con detenimiento, inviertan una buena cantidad de tiempo en la teoría, pasen por el libro de FUS, después miren el problemita que les subí resuelto sobre el sedimentador DOR, sobre un caso real, basado en un ensayo discontinuo, y recién de ahí pasen a la resolución de problemas vinculados con el seminario
asociado a la unidad 14, que es la unidad de sedimentación. ¿Sí? Hasta acá estamos. La semana que viene ven centrifugación con Martín, y la otra semana, y para terminar, tiene una clase de separadores ciclónicos conmigo y otra clase de agitación y mezclado conmigo. Básicamente ya le quedan muy poquitas clases y después ya todo este horario va a ser ocupado en otro tipo de actividades. Gente, dejo de grabar y nos quedamos conversando